Hola amigos de Anti-NWO Paraguay, Anti-Nuevo Orden, Nuevo Orden Mundial Paraguay. Y estamos acá en Ciudad del Este con la continuación de los varios videos que vamos a publicar sobre el tema de la nueva era, ¿verdad? Y entonces nosotros hablábamos en el primer video, ¿verdad? Un video un poco controvertido porque fue un video pasado por agua, vamos a decir que lo hicimos en un día lluvioso y nos mojamos todos, un poquitito para amenizar el ambiente. Y quería empezar, ¿verdad? Porque muchas veces uno de nuestros amigos que más hablan sobre la nueva era, se refieren a que el movimiento indigenista político que se tiene ahora, especialmente este movimiento indigenista que está muy fuerte en el caso de Bolivia con el gobierno de Evo Morales, o en el caso del Perú o Ecuador, tienen alguna relación con la nueva era, ¿verdad? Y también el tema si el oficialismo actual del PSV, en Venezuela, Partido Socialista Unificado de Venezuela, también tiene alguna vinculación la nueva era, ¿verdad? En realidad la nueva era, como es una corriente tan sincretista, es una corriente, vamos a decir, neonóstica, entonces evidentemente utiliza todos los ingredientes indigenistas, todos los ingredientes, vamos a decir, neopaganos. En América del Norte son, o en Europa son neopaganos, por ejemplo en países como Irlanda, como Galicia, en España, por ejemplo, hay todo un resurgir de los cultos pre-cristianos. Entonces existe el renacer de la brujería hecha por los druidas celtas, por ejemplo, y por decir así. Y todo esto tienen alguna relación con la visión de la Gaia, el concepto de Gaia o de la Madre Tierra, que fue formulada por este señor Charles Lovelock, ¿verdad? Que decía de que la Tierra, vamos a decir, era una cierta entidad viviente. Entonces la Tierra es una entidad viviente, por lo tanto nosotros, vamos a decir, de alguna forma somos parte de esa tierra, y que de alguna forma cuando la gente estamos modificándole la tierra se vuelve en contra nuestra, ¿verdad? Sería así en pocas palabras. Lo que en términos filosóficos sería así un geocentrismo más, vamos a decir, un geocentrismo más, un neogeocentrismo, porque hay que recordar que desde el Renacimiento la corriente dominante en la actualidad es no es el geocentrismo, sino el heliocentrismo, ¿verdad? Especialmente las que fueron formuladas por Copérnico, por un poco Kepler, o ¿cómo se dice? Me olvidaba, había otro italiano también que vamos a decir son los padres del heliocentrismo, que la Tierra es, vamos a decir, parte de un sistema que gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y bueno, y este Sol forma parte de una galaxia, y bueno, y esta galaxia otra vez pertenece a otro grupo de galaxias. Entonces existe una concepción distinta a lo que es el geocentrismo, que dice
que toda la galaxia gira alrededor de la Tierra. O sea que en realidad el concepto de la Gaia es una forma muy refinada de volver otra vez a un retroceso científico como es el heliocentrismo, ¿verdad? Entonces por ahí va el tema, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de nueva era, existe un componente de alguna forma, un ecologismo militante que es traducido en un movimiento mundial que es el movimiento verde. Pero además también existe un movimiento intelectual que es el movimiento neonóstico, y eso surge a partir de la década, finales de la década del 60, inicios de la década del 70, con el movimiento de universitarios del año 1968, por ejemplo, el Mayo francés, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, o mismo la primavera de Praga en Checoslovaquia, en lo que sería el bloque socialista. Entonces de alguna forma son movimientos que en algún momento cuajaron una primavera estudiantil con un nuevo ideal, un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma es de alguna forma planteado ya por Huxley unos años antes. Huxley era un escritor británico, y H.G. Wells, ambos escritores británicos muy vinculados a la inteligencia del servicio MI5 de Gran Bretaña, ¿no? Y entonces ellos planteaban justamente un cambio de paradigma social hacia una tiranía global que nosotros conocemos muy bien, que es el nuevo orden mundial, que está en este momento en marcha, y que estamos por la siguiente fase de la implantación de la primera, vamos a decir, generación del microchip, ¿verdad? Que ya está que se lo utiliza, vamos a decir, ya más comercialmente, ¿no? Que se llama el Mondex, y en algunos países lo utilizan justamente con propósitos, vamos a decir, de alguna forma de utilizar el Mondex para cuestiones de seguridad personal, vamos a decir. Pero la idea no es esa, la idea de esa es que ese Mondex sea, vamos a decir, una cosa más masiva. Pero por en cuanto no hay un Mondex, vamos a decir, que sea totalmente antialérgico, lo que le hace, vamos a decir, todavía de alguna forma un producto que sea, vamos a decir, rechazado por algunas personas, ¿verdad? Que el propio cuerpo rechaza ese aparato, ¿no? Y ahí se cumple lo que está escrito en el Apocalipsis, de que las personas, vamos a decir, iban a tener la marca de la bestia o en la frente o en las manos, sería según lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces eso sería así en pocas palabras. Pero volvamos a nuestro tema de la nueva era, ¿verdad? La nueva era tiene un componente, y también estuve investigando, ¿verdad? Que el tema de la santería cubana, el candomblé brasileño, y en el caso venezolano, por ejemplo, eso para un poco alimentar un poco nuestro conocimiento cultural, que en el caso venezolano, por ejemplo, existe un sincretismo mucho más fuerte en el tema de la santería, ¿verdad? Entonces hay un culto que le llaman el culto de la María Lionza, ¿verdad? Y es un culto que es un sincretismo indigenista, de alguna forma africano, con ribetes sincréticos cristianos, vamos a decir, en pocas palabras. Y bueno, y con más razón, aplicando la María Lionza, vamos a decir, es la encarnación de la Madre Tierra, de acuerdo a las tribus predominantes en Venezuela, ¿verdad? Los Caracas y compañía. Ahí también hay tribus amazónicas como los Yanomamis y otra serie de... Pero este es un culto que existe en este momento, especialmente en el estado de Yaracuy,
donde existe una montaña dedicada, un parque nacional dedicado a María Leonza. Entonces puede ser de alguna forma de que sí, estos cultos son absorbidos por, vamos a decir, la nueva era, porque la nueva era tiene una raíz neopagana y tiene una raíz gnóstica, ¿verdad? El gnosticismo, según algunos escritores o algunos autores, por ejemplo, es una corriente que surge a finales del siglo, antes del primer siglo de Cristo, y en los primeros tiempos del cristianismo, en los primeros 150 años, los primeros 200 años del cristianismo, existe una corriente muy fuerte en toda la zona del Imperio Romano. Vamos a decir, de alguna forma es una, ¿cómo se dice? Un culto derivado de lo que sería ¿cómo sería más o menos el culto que hay en Irán, que bueno, se me fue en la cabeza, pero tiene su origen en Irán, tiene su origen en Persia, este culto, ¿verdad? Y es de alguna forma, el gnosticismo surge en Persia y tiene vamos a decir, un auge en toda la zona del Imperio Romano, especialmente en la época ya de que el Imperio Romano empezó a entrar en decadencia con la aparición de la era cristiana, vamos a decir. Y entonces la era cristiana, vamos a decir, surge más o menos en paralelo al cristianismo. Entonces, los zoroastras sería algo así como una corriente del zoroastrismo, que está vigente todavía, por más que Irán sea un país islámico, existe Zoroastra en Irán en este momento, practicando esa religión precristiana y pre-musulmana y todo también, pre-islámica, vamos a decir. Entonces, y también en parte de Irak también existen zoroastras, vamos a decir. Entonces, y en el Líbano también, y Siria, donde existen los drusos, que es un culto sincrético que, de acuerdo a la zona de predominio, los drusos tienden al islamismo. En otras zonas hay drusos que son de origen cristiano, donde existen unas comunidades ortodoxas más fuertes, vamos a decir. Entonces lo que nosotros queremos nomás es hacer comprender, ¿verdad?, de que sí, la nueva era tiene ese rasgo del sincretismo religioso, porque el objetivo de la nueva era es de alguna forma ir formando una conciencia global, según lo que escribe Marilyn Ferguson en su libro La conspiración de Acuario, ¿verdad? Y la conspiración de Acuario dice, bueno, que tenemos que crear una conciencia global hacia una nueva religión, que va a ser un decálogo ético, como ya hablamos en otras oportunidades. Y ese decálogo ético ya existe, porque existe la famosa Declaración de la Tierra, ¿verdad? Y en la Declaración de la Tierra existen algunos teólogos y algunos representantes, por ejemplo, de religiosos como el Dalai Lama y otras personalidades que plantean de alguna forma crear una nueva religión, o un nuevo decálogo ético para la humanidad, vamos a decir, en pocas palabras. Entonces, este tema nosotros lo vamos a continuar en otros videos, ¿verdad? Esta no es nada más que la primera parte, donde explicamos un poco algunos aspectos que queremos enfatizar, y especialmente de dónde más o menos surge, así recopilando, la nueva era. La nueva era surge mucho antes, ya en la década del 50, con los escritos de Adolf Huxley, Un Mundo Feliz, y las obras de H.G. Wells, ¿verdad? Que se refieren justamente
a la creación de una tiranía global, ¿verdad? Y basado hacia un nuevo orden mundial. Y la religión del nuevo orden mundial es la nueva era, vamos a decir en pocas palabras. Entonces esto genera, o sea que había que crear un evento en los Estados Unidos, un evento contestatario, universitario en los Estados Unidos, en Europa, como fue el movimiento del 68, ¿verdad? Y con ese movimiento del 68 se creó una cierta síntesis ideológica, política y ambiental, vamos a decir, que es el New Age, para evitar porque esa gente, por ejemplo, muchos de los que hicieron el movimiento del 68 eran gente vinculada al movimiento marxista, vamos a decir. O sea, de alguna forma estaban vinculados con la izquierda. Entonces se buscó una forma, una nueva síntesis ideológica, filosófica, que más o menos cuajara entre la gente del pensamiento marxista, vamos a decir. Entonces surge esta corriente, una corriente de contracultura a lo que era en ese momento en la cultura occidental, vamos a decir. Entonces en el año 68 cobra fuerza este movimiento, vamos a decir, que conduce a que haya algunas personas, vamos a decir, relacionadas con el teosofismo y con el rosacrucismo y otras corrientes, vamos a decir, de carácter así filosófica, esotérica, que le dan, vamos a decir, una codificación en lo que se traduce en los años 80 en el libro La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, vamos a decir en pocas palabras, ¿no? Entonces lo que en realidad este movimiento eclosiona a partir de los 90 con ya una vez que la Unión Soviética queda desmembrada, los países del bloque socialista terminan desarmados. Entonces se crea un gran movimiento que es el movimiento verde. Aunque el movimiento verde tenga gente muy buena, evidentemente nosotros en ningún momento lo estamos... pero la esencia filosófica del movimiento verde, de alguna forma, es darle una representatividad política al movimiento de nueva era. Sería en pocas palabras. Eso sería más o menos con lo que hoy, con la decadencia del movimiento verde hoy en día en algunos países, evidentemente de alguna forma esto se vuelve a reposicionar más hacia la derecha, hacia un movimiento de lo que hoy en día se llama el nuevo orden mundial, y que vuelve a las fuentes originarias de ese movimiento del nuevo orden mundial, por ejemplo, con algunos grupos sinarquistas como los Bilderberg, el CFR o otras organizaciones, vamos a decir, más secretas, ¿verdad? De alguna forma, estas organizaciones secretas, a través del Instituto Tavistock o a través de la corporación RAND, contribuyeron al cambio del paradigma social. ¿Y qué significa el cambio de paradigma social? El cambio de paradigma social es justamente, de alguna forma, ir trastocando los valores tradicionales de la familia, utilizando, vamos a decir, los sincretismos, utilizando diversas formas, ¿verdad? De tanto mágico-esotéricas o religiosas, o sociales o culturales, vamos a decir. Entonces, ellos utilizan el indigenismo, pero ¿con qué objetivo ese indigenismo? Para que esas comunidades continúen en el atraso, continúen viviendo como en la edad de la piedra, vamos a decir, en pocas palabras, porque el objetivo de ellos, uno de sus objetivos es la reducción de la población, y eso está escrito en las piedras de Georgia en Estados Unidos. Eso no es una cosa que lo estamos inventando nosotros.
Esas piedras de Georgia están en los Estados Unidos y en nuestra página lo habíamos ya publicado y lo hemos de insistir sobre ese tema. También el tema de la ley marcial en Estados Unidos, como vemos ahora hoy, en estos días, salió una noticia de que el centro industrial de Estados Unidos, como era el centro industrial del automóvil, como es la zona de Detroit, hoy en día la ciudad de Detroit se declara en quiebra, debido a esta situación, a esta crisis global galopante que tenemos, ¿no? Y todo eso fue de alguna forma preparada por estos grupos sinarquistas como los Bilderberg, como los CFR, ¿cómo se llama? La Comisión Trilateral y bueno, o el Foro Económico Mundial o lo que sea, ¿verdad? Entonces de alguna forma nosotros tratamos ahora de saludar a toda la gente que nos ven, que nos ven en nuestros videos, y siempre estamos dispuestos a responder las dudas de todas las personas que de alguna forma nos prestigian. Y adiós.